Radio Bacana. Que demuestren la verdad. En eso consiste honrar la vida. Radio Bacana. Y hay que ir conectando la historia. A reconocer nuestras memorias y que nadie las usurpe. ¿Cuántos años vamos a esperar para poder que demuestren la verdad? Radio Bacana. Ondas que movilizan. ¿Y cómo se hace? Yo creo que nos empodera mucho a nosotros salir a la calle. Radio Bacana. Ese sueño de construir de verdad un país más equitativo. Ahora más que nunca nos necesitamos. De la única forma que hay es el trabajo en red. Y mis ancestros y siempre me acompañan y me cuidan. Una golondrina, bueno, no hace nada, pero si nos reunimos muchas hacemos demasiado. Que cada territorio tenga su autonomía y decida sobre sí mismo. Defender la vida también es defender el derecho a decidir. Estamos exigiendo el derecho al agua. Radio Bacana. Aquí caben muchos mundos. ¡Sí existe! ¡No existe! Están desaparecidos, pero nosotros somos la dignidad de ellos. Más que una apuesta para divertir a la gente, es un espacio para que reflexionemos. Radio Bacana. Radio Bacana. Emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. Si a la luna llegara un campesino, muy seguro al otro día toparía un nacimiento, una fuente de agua pura en las alturas, y en cuestión de una semana ya tendría montado un huerto. Fundaría el primer corral de pollos de gallina extraterrestre, y con tanto que le rinde al campesino, después de solo un año ya tendría la luna verde. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que nos escuchen. Esto es Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. Hoy estamos con un programa muy especial. Hace rato no teníamos a las familiares invitadísimas a la mesa de radio, y pues hoy nos hemos juntado y hemos coinspirado esta mesa de radio para contarles en qué han estado estos meses, cómo avanzan en su juntanza, en ese organizarse, en esas búsquedas y en esa seguir como construyendo caminos para las búsquedas, para la visibilización del delito, para sensibilizar a la sociedad y para exigir sus derechos como buscadoras también. Quisiéramos arrancar este programa contando que en Colombia la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la UEPD, registra 132.877 personas desaparecidas por razones relacionadas con el conflicto armado. Esto hasta agosto de 2025 es la cifra institucional de la UEPD, 132.877 personas desaparecidas. Cerca del 70% de estos casos está sin resolver, y la desaparición forzada es un flagelo que afecta al 90% de los municipios del país, con un alto impacto psicosocial en las familias. Bueno, con esta introducción como para recordarnos la gravedad de lo que estamos hablando cuando hablamos de desaparición y por qué es tan importante seguir haciendo memoria, seguir posicionando el tema y seguir escuchando las voces de quienes buscan, de quienes siguen en esa lucha y de quienes siguen abriendo caminos para encontrarles. Entonces ahorita vamos a darle la bienvenida a Patricia, que va a estar como conductora de la mesa de radio hoy, para que nos cuente un poco, pues recordarnos quién es Patricia y de qué vamos a hablar hoy. Bienvenida, Patricia. Bueno, muy buenos días todas y todas. Estamos desde la Corporación para el Desarrollo Regional en la emisora Radio Bacana. Estamos aquí reunidos para hablarles qué es el grupo de pares, cómo se conformó el grupo de pares, qué beneficio nos trae el grupo de pares. Entonces tenemos unas grandes invitadas como es María Cecilia Tutestad y María Gracera Solís. Tenemos otra invitada, estamos esperando que llegue, entonces le estamos haciendo un poquito de espera. Bueno, vamos a hablar qué es el grupo de pares o por qué se conformó el grupo de pares. Entonces, para eso tenemos una invitada que nos va a explicar. María Cecilia, ¿te puedes presentar, por favor? A ver, yo soy María Cecilia Tutestar Álvarez, soy la madre de Daniel Alejandro Escobar Tutestar, un joven
de 19 años, para la época del 2013, cuando él desaparece en Cali. Agradezco pues la invitación a cada uno de los que estamos aquí en la mesa, en el programa, pero también a los que nos escuchan. Patricia me preguntaba y vamos a hablar sobre el grupo Entre Pares. Entonces, para hablar del grupo Entre Pares tendremos que hablar primero del Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Qué es el Comité Internacional de la Cruz Roja? El comité es una organización no gubernamental internacional que siempre se encuentra apoyando a los países en conflicto. En este caso, Colombia pues lleva un conflicto armado de más de 50 años y por ese motivo pues las oficinas del CICR, las siglas en inglés del Comité Internacional de la Cruz Roja, se encuentra pues apoyando al país en lo psicosocial y en muchos aspectos más. Desde el Comité Internacional de la Cruz Roja en el 2021 venían analizando que las familias o los familiares de personas desaparecidas, entre ellos hacen una ruta de búsqueda, podría decir yo. Entre ellos se llaman, se apoyan, se acompañan entre ellos, se pasan el uno al otro herramientas que de pronto no han hecho ciertos familiares para encontrar su familiar, valga la redundancia. Entonces, entre ellos, pues, se acompañan y se van diciendo todas esas cosas, hacen una ruta. El comité vino identificando esto porque siempre pues ha acompañado a los familiares y decidió pues fortalecer herramientas a los familiares de personas desaparecidas, pero también fortalecer a las organizaciones que los acompañan. Y desde ahí nace la iniciativa del grupo Entre Pares. Capacitar familiares de personas desaparecidas para hacer acompañamiento psicosocial con la supervisión del CICR a otros familiares. ¿Desde cuándo hace parte del grupo de pares? En el 2021 fuimos los pioneros, el grupo Entre Pares fue el primer grupo Entre Pares que hubo aquí en Cali. ¿La experiencia ya estaba en otras partes del país? La experiencia ya venía de otras partes y sobre todo de la experiencia del director del trabajo pues psicosocial del comité, ADER. ADER es de Guatemala y en Guatemala pues ha habido conflicto y su experiencia de trabajar allá con familiares pues lo llevó a crear esta iniciativa y la trajo pues a Colombia y luego vino aquí a Cali por medio de él, que es el creador pues de esta iniciativa. Okay. Les recomiendo y les recuerdo cuando hablemos no quitarnos del micrófono porque nos perdemos esa voz. Vamos aprendiendo. Eso. Preguntita, ¿para hacer el acompañamiento entre pares hay que capacitarse o qué requisitos requiere eso? Digamos que empíricamente ya lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra ruta de búsqueda nos lleva a eso, a ser acompañantes de otros, como les decía, como brindarles esas herramientas que yo de pronto tengo, que yo he conocido, que yo he buscado, que yo he encontrado, a dárselas a otra compañera que recién empieza esa búsqueda o que recién empieza en el colectivo. Entonces sí es importante capacitarse porque el apoyo técnico de las personas sabedoras y conocedoras de estos apoyos pues son los especialistas en esto, que son los psicólogos. Entonces desde ahí sería como pulir todas esas herramientas. Hola, buena, otra invitada maravillosa, María Graciela Solís, que hace parte del grupo de pares. Ella también se capacitó y ahora pues da apoyo a familiares también. Hola María Graciela, ¿cómo estás? Hola Paz, pues a todas las compañeras de la mesa, buen día a todos los oyentes. Sí, María Graciela
Es la madre de Andrés Felipe Peñaranda Solís, desaparecido el 18 de agosto del 2021 en Puerto Merizal, jurisdicción de Buenaventura. Cuando me llaman a formar parte del grupo Entre Pares, donde se asocian CICR y CDR, para hacer acompañamiento a familiares justamente de la corporación, es importante para mí y pues un gran logro y un gran honor participar en estas capacitaciones, pues aparte de ir sanando y calmando ese dolor que yo tenía, aprendí también cómo arropar y ser el apoyo para las personas que llegaban después de nosotros. Para mí, como digo, CICR ha sido bastante importante, igual que CDR, porque juntos lograron que nosotros fuéramos en este colectivo el apoyo de las familias que iban llegando y que se iban documentando poco a poco. Gracias, Graciela. Ahí quería preguntar, Patricia, como cuando comenzamos a hablar del proyecto Pares, dijo, hay que invitar a María C., ella es la que hace el enlace con CDR, ¿no? Que nos contés un poco cómo nace esa idea, vos que decís como aquí se puede conspirar esto, como cuál era tu expectativa de esa juntanza, cómo surgió esa idea y cómo viste que se fue desarrollando. Bueno, ya en CDR, pues vi que yo no era la única que tenía esta problemática, que habían más mamás buscando, yo me creía la única. Y sentí el acompañamiento de CDR desde el mismo momento en que yo llegué. Y me gustaba venir a las reuniones y poder empatizar con mis compañeras, poder aprender muchas cosas. Y en cierta ocasión, pues seguí buscando otra ruta y ahí me topé con el Comité Internacional de la Cruz Roja, donde llegué con otra familiar y nos documentaron nuestros casos. Y empecé con el acompañamiento de ellos también. Hicieron unas reuniones psicosociales también como por 10 meses, cada mes había una, y en cierta sesión hablaban de organizaciones. Y entonces, bueno, preguntaron quiénes pertenecían a organizaciones, y entre esas, pues yo. Y bueno, hablaron de cómo las organizaciones apoyaban a los familiares, y para ese entonces, CDR no era conocido por el comité. En un espacio de descanso, hablé con María Teresa, ella es jefe de protección en el CICR, y pues le hablé de la organización y le dije que si de pronto había posibilidad de acercarse ellos a la organización y que pudieran apoyarnos. Y le comenté quién era la directora, me dijo, no, chévere, claro que sí, para eso estamos, y de una me entregó su tarjeta personal para que se la diera a doña Marta Urbana. Y es desde ahí donde hago pues como el enlace para que ellos lleguen a la organización. Graciela, ¿cómo llegaste al grupo de pares? Yo sé alguito, ¿no? Que tú antes, cuando recién llegaste, fue difícil, porque tú misma has comentado que llorabas demasiado cuando veías la temporalidad de las personas que tenían, pues, ¿eso para ti fue muy, muy difícil? Porque justamente como tú lo decías inicialmente, me invitaron a participar del grupo de Entre Pares, donde María Cecilia, donde nuestra compañera Adriana, eran las que en ese tiempo daban la capacitación en compañía de la doctora Silvana. Y sí, como tú dices, yo lloraba, yo no podía creer que hubiesen madres esperando 18 años, sus hijos, 2 años, 10 años, y yo nada más llevaba 6 meses con la desaparición de mi hijo. Por lo tanto, desde ese entonces mi hogar, mi otro hogar, CDR es mi otro hogar. Vale, yo quería preguntarles, como que siento que tienen muy internalizado lo de acompañar, ¿no? Y es como acompañar, siento que es difícil dimensionar, como para quienes no estamos en esa práctica y de estas formas, entender
que nos contaran entonces la que quiera agarrar o cada una de su experiencia para ustedes qué significa acompañar, digamos en este contexto en particular que ustedes tienen, qué se necesita para acompañar, por ejemplo. Como les decía, el CICR, la intención con el grupo de pares es fortalecer herramientas y habilidades de los familiares, pero también de las organizaciones. Para esto, pues, había que seleccionar unos familiares o convocar unos familiares que tuvieran algunas de esas habilidades que ellos de pronto requieren. Por ejemplo, saber escuchar. Saber escuchar es importantísimo, escuchar al otro, ¿sí? Todos no somos iguales, ¿sí? Todos los familiares no actuamos igual, no somos iguales, no vamos con el mismo ritmo, el mismo proceso. Algunos, digamos, somos más empáticos con otros. Y entonces, en esa medida, pues convocaron unos familiares para poder elegir el grupo entre pares, que quisieran participar de esa dinámica y que de pronto tuvieran esas habilidades. Y participamos varios, pero luego el CICR, mediante un taller y, digamos, unas pruebas, eligió 4 personas. Y entre esas, pues, salió Adriana, Margot y yo, que fuimos las primeras. Ya han habido como varias cohortes. Como varias, Sí. como varias graduandas. Las primeras y las pioneras del grupo Entre Pares aquí en Cali. Ya. ¿Sí? Eso es como una segunda generación en la que ya entran Pat, Graciela. Pero bueno, entonces cuando nosotros ya nos ingresan a la formación, el CICR, tengo que decirlo, que es muy organizado para hacer cualquier dinámica, cualquier proyecto, es muy organizado en todo el sentido de la palabra. Desde ahí aprendí mucho de ellos. Y nos explicaron el proyecto desde la financiación, desde lo que podíamos invertir en materiales, el tiempo que íbamos a disponer para ello, las reuniones con fechas. No se hacía reunión cualquier día, no. Las fechas fueron coordinadas con nosotras y con la organización, con ambas organizaciones, CICR y CDR. Entonces, por eso digo que son muy organizados, entran mucho en detalle para hacer algo. Y cuando las cosas se hacen así, salen bien, salen muy bien. Siempre el acompañamiento de Silvana, la psicóloga en ese entonces, que nos daba la capacitación. Ella siempre detrás, nosotros adelante. Con su capacitación, en cada mes había una reunión con ella y nos fortalecían en herramientas. Y siempre ella dándonos como ese empoderamiento y diciéndonos: ustedes son las que van a estar ahí, ustedes son las que van a estar con los familiares, son ustedes las que van a elegir los temas, son ustedes las que van a coordinar. Yo solamente voy a observar y claro que voy a revisar, y si hay que hacer algunas correcciones las voy a hacer. Pero entonces eso nos encantó, de que fuéramos autónomas en todo el sentido de la palabra. Nunca nos negaron nada. Que no se puede gastar tanto, bueno, no se gasta esto, pero se saca de aquí y se cubre. O sea, nosotros no teníamos falencias de nada. Y en esa medida, pues, empezamos, hicimos 10 sesiones y cada una yo creo que fue un aprendizaje no solamente para los familiares, sino para nosotras, a pesar de que ya nosotros sabíamos algo, pero es muy bonito el grupo Entre Pares, es muy bonito. Pero cuando ellos diseñaron ese grupo Entre Pares también fueron claros. El grupo Entre Pares, el primer año, digamos que son 3 niveles. El primer nivel, el CICR es quien capacita, es quien da económicamente todo,
y la organización, y coloca a los familiares. Y en el segundo nivel, ya la organización se empodera más y el CICR va soltando. En el tercer nivel ya la organización lo hace solo con el apoyo del CICR. ¿Cuántos niveles van desde que ustedes comenzaron? Ya van en el segundo nivel, porque la idea es que desde del primer nivel salga el siguiente grupo de entre pares. Del primer grupo de entre pares, esos familiares que nos están escuchando, que están asistiendo a las sesiones y que están fortaleciéndose, de ahí van a salir otro grupo entre pares para el siguiente acompañamiento. Así es como llega Patricia y llega Graciela, porque también hay una evaluación al final. Entonces, bueno, ¿qué familiares pueden perfilar ustedes que estuvieron con ellos y que los vieron y qué familiares pueden perfilarlos para el siguiente grupo entre pares? De ahí salen entre ellas pues Graciela y Patricia, que asumen el segundo grupo entre pares y quienes lo han hecho muy bien hasta ahora. Muy bien, gracias Erika. Mira, sí, acompañar justamente como dice la palabra, es estar allí con ellos, es recibirlos, escucharlos como dice María C., pero sobre todo hacer como un seguimiento, no tan profesional como un psicólogo, pero sí tenemos pues de hecho una psicóloga que está pendiente, pero nosotros no somos psicólogas, particularmente soy docente, pero en medio de mi docencia yo aprendí a observar y a mirar, por ejemplo, quién tiene alguna falencia, así sea pequeñita, nosotros vamos aplicando todo eso y lo tomamos justamente en las evaluaciones que hacemos. Para eso es que nosotros nos reunimos, después de cada taller hacemos la evaluación. Antes de, obviamente, se planifica bien y se toma la evaluación al final para mirar de quién debemos estar más pendiente, ¿sí? El grupo casi siempre está conformado por 25 personas, a veces se nos desbordan, ¿no? A veces nos llega más, buenísimo eso y a nosotros nos encanta, pero esta parte de acompañar es justamente estar allí, pendiente de esas personas que están con nosotros cada mes, porque es cada mes que nosotros tenemos los talleres, ojalá y fuese más, pero desde que nosotros empezamos a capacitarnos con CICR, justamente sabíamos cuál y teníamos muy claro cuál es el objetivo. Y es ese, acompañar, observar, analizar, mirar y llevarle de pronto a la psicóloga o sacar al grupo de personas o 2 o 3 o los que sean, que nosotros vemos o veamos que están un poquito desanimados o muy tristes o que han caído como en depresión. Por eso es tan importante también el apoyo técnico de la psicóloga, ¿no? Porque nosotras no somos psicólogas, pero tenemos esa habilidad para escuchar y para empatizar con los familiares. A ellos se acompañan, sí, pero debemos cuidarlos y autocuidarnos. Pasaba, por ejemplo, que hicimos un grupo de familiares, el grupo Entre Pares hizo un grupo de familiares que acompañaba, y entonces muchos de ellos querían, por decir algo, buscarnos, hablarnos después de determinado horario, cuando ya uno está descansando. O sea, nosotros también tenemos que descansar. Entonces, esas cosas se las hicimos saber, que había un horario y que había que respetar, ¿cierto? Que había que respetar eso porque estamos ayudando, estamos acompañando, pero tenemos que cuidarnos. Y lo mismo con ellos. Hay cosas que hay que saber preguntar, hay que saberles preguntar. Hay cosas que no se deben preguntar, que no, por respeto, porque la persona es muy susceptible, porque todas no somos iguales, y hay que respetar. Entonces, el autocuidado, la escucha y confianza de que los familiares le puedan contar a uno. Sí, algo. Yo diría que en la dinámica que uno va haciendo las sesiones, ellos van tomando más confianza, entre ellos mismos y entre nosotros, entre todos.
Igual entre ellos se vuelven muy, muy amigos y se llaman y se averiguan y se comentan de lo que pasó en la sesión, y cuando menos piensa, ellos te están preguntando o te están contando. Vieran las caras de acá de María C. Sí. Me parece que hay mucha información que no nos está poniendo. Sí. Aquí la iremos haciendo aflojar a lo largo de la mesa de radio. Esa es la idea. Para que vaya entrando en confianza más también a propósito de eso. A propósito de este grupo de pares, ¿no? ¿Ustedes creen que de una u otra manera los familiares de personas desaparecidas se convierten en sobrevivientes? O sea, tener en cuenta que la desaparición de personas impacta mentalmente, impacta familiarmente, impacta socialmente, ¿sí? Y pues como te digo, unos asumen de una manera, otros asumen de otra. Nos convertimos sobrevivientes a esa tragedia, a recoger nuestras migajas y empoderarnos y salir adelante. A veces lo hacemos solos, tenemos, la fuerza divina y otras herramientas que uno va encontrando en la vida cuando sucede esta tragedia, que nos ayudan a fortalecernos y a empoderarnos y a sobrevivir, sobre todo al dolor. Eso es lo que nos da fuerza, pues, para unirnos a esos colectivos y ingresar también al grupo de pares, que es el acompañamiento que hay, ¿cierto? Claro. Y digamos que uno podría decir que el grupo de pares, el primer grupo de pares es como el ejemplo, ¿no? Para el segundo, porque podrían decir las familiares, si ellas que son víctimas igual que yo, mire dónde están paradas, están ahí dándonos acompañamiento, están dándonos una palabra, porque no lo puedo hacer yo. Entonces es un ejemplo también, ¿no? Claro, y que muchas desconocen como esas habilidades, pero ya en la confianza y en la medida que van asistiendo, pues se van dando cuenta y dicen, uy, yo también, porque yo creo que Patricia debe acordarse que siempre les dijimos que ellas podrían ser las que estaban, las siguientes. Yo soy un vivo ejemplo de eso, de lo que te estoy preguntando, o sea, hay consecuencias. El empoderamiento es tenaz, o sea, súper chévere, pues yo misma, las capacidades que tengo y donde estoy, no, una berraquera, o sea, súper por eso. Pues es que el dolor es inevitable, pero salir adelante es una opción. O me quedo abajo llorando y pensando y diciendo dónde está mi familiar porque no lo encuentro, o me empodero y me paro y me levanto y me uno a luchar con otros y a ver qué se puede hacer, pero no quedarme abajo, simplemente llorando en la tragedia. Y eso es el grupo Entre Pares, un empoderamiento y de decir yo sufro, pero yo también veo en mis compañeras que sufren y yo puedo tenderle mi mano, yo puedo escucharlas y yo puedo apoyarlas y yo puedo acompañarlas y ellas me pueden acompañar a mí. Aquí está mi hombro y el hombro de ellas para mí. Un sostén colectivo, ¿no? Sí. Ahí en red, entretejido, qué bonito. Sí. Quería preguntarles, así como la pregunta cliché, pero también como para hurgar un poquito en el menudeo, ¿no? De esos aprendizajes, ¿no? Que ustedes digan en esta experiencia de lo que han vivido, como de algo que se dieron cuenta y que les sorprendió mucho del reconocerse como en ese camino de acompañar a otras familiares. ¿Cuál fue como el aprendizaje así más increíble que ustedes digan, guau, me di cuenta de esto a través del proyecto de pares, del proceso de pares? Pues me di cuenta de que ellos me entendían el mensaje que yo les daba o que nosotras les dábamos. Y prueba de ello es Patricia. Dicen que el alumno supera al maestro. ¿Sí? Y eso he visto yo en Patricia. Patricia es una mujer empoderada hoy en día que yo creo que ella nunca pensó en hacer esto, ¿no? De pronto lo tenía muy guardado. Y ya con un toquecito del grupo de Entre Pares, ya dijo, pues yo también. Nos alimentamos el fueguito Sí, colectivo. Sí. Coger el sartén por el mango. Claro, y ahí voy, y aquí, entre más hago, más aprendo y más puedo ayudar. Eso es Patricia hoy en día, una mujer empoderada, una mujer con aprendizaje, una mujer que ha hecho sus procesos
Y hay que decir que Patricia lleva a su papá desaparecido más de 25 años, ¿sí? Y viene a empoderarse y a saber cómo puede ayudar en la búsqueda de su papá y encontrándose con otros familiares cuando llega al grupo Entre Pares. Quería preguntarles también cómo desde su perspectiva como familiares en este rol ahorita como acompañantes o acompañadoras, ¿cómo se dirá? Ajá. ¿Cuáles creen que es el principal reto, ¿no? Sobre todo lo pienso en términos de la sostenibilidad, ese intento de que sea generación tras generación que se vaya pasando. ¿Cuáles serían ahí los principales retos y las apuestas que tienen ahí? Pues reto yo diría lo económico, ¿no? Porque el CICR en estos momentos apoya mucho los países en guerra y ellos viven o ayudan por medio de donaciones que hacen otras organizaciones grandes o empresas o bueno. Y todos esos dineros en este presente están destinados a los países en guerra. Nosotros también estamos en guerra, pero hay unos peores que nosotros. Entonces esto requiere también recursos y no es fácil conseguirlos, ¿sí? Porque CDR tiene varios proyectos y para cada proyecto pues hay que conseguir quién lo financie. Entonces, yo diría que uno de los retos es lo económico, pero lástima que se pierda pues un proyecto tan bonito con tanto significado que hay que darle empuje de alguna manera, que no es fácil, pero hay que mirar cómo se le da continuidad, que no se quede abajo, que no se quede en un recuerdo y ya, que pasó por la historia y ya. Pues gracias, María. ¿Vos querés aportar algo sobre los retos, Patricia? Sí, yo creo que recordemos que el Estado y las instituciones no patrocinan estos proyectos. No sé, hacer como una pedagogía con ellos, saber qué se puede hacer, tomarnos de la mano, hacer algo para que esos proyectos no se perdieran, siguieran y fueran a otras partes como los departamentos del Cauca, que es bastante preocupante en estos momentos y muy complicado. Está esa exigencia, ¿no? Ahí al Estado que adopte iniciativas como esta, ¿no? Que permiten una sostenibilidad en el tiempo y pues que trasciendan los proyectos. Además que es una manera también de reivindicarnos, porque el Estado es quien nos cuida, se supone, está en la Constitución, ¿no? Pero ¿dónde está? ¿Quién cuidó a nuestros familiares cuando se desaparecieron? ¿O quién nos cuida ahora que ellos no están? Hombre, lo mínimo. Claro, y en términos de reparación podría ser una exigencia clave para el Estado, ¿no? Claro. Organizarse para exigir eso, como que como acto de reparación se sostengan iniciativas como el proceso Pares. Yo en el 2015 asistí por la unidad de víctimas DIS, que era un acompañamiento psicosocial. Y el acompañamiento fue 4 sesiones. ¿Ustedes creen que para este dolor de la pérdida, la desaparición de nuestros familiares, con 4 sesiones nosotros ya vamos a estar listas? Por Dios. Y eso, bueno, agradezco en ese momento haber conocido al doctor Pamplona, que fue el psicólogo que me atendió y me dio unas bases, ¿sí? Pero hay familiares que están deshechos, que necesitan no 4 sesiones, que necesitan muchas cosas más, hasta clínica. Por ese abandono del Estado es que acudimos a estas organizaciones, ¿no? Sí, claro. Es la fuerza que nos da, ya el Estado no se preocupa, o sea que las instituciones son las que dan la mano en estos proyectos, las que buscan los recursos, las que nos atienden psicológicamente en cualquier contexto, ¿no? Pero hay que hacerle un llamado, al Estado, que se apodere y que se acuerde de los familiares de personas desaparecidas, porque como decimos, de una u otra manera nos convertimos en sobrevivientes. Bueno, muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más sobre Pares. Vamos a escuchar también unos audios que nos envía Janet. Ella es la psicóloga, ¿cierto? La psicóloga en estos momentos del proyecto Pares.
Y pues desde la oficina de comunicación nosotros les enviamos un par de preguntitas y vamos a escucharlas. Hola, mi nombre es Janet Arismendi, psicóloga en el Comité Internacional de la Cruz Roja, soy especialista en intervenciones psicosociales y acompaño los procesos comunitarios e individuales de las personas afectadas por los conflictos armados en Valle del Cauca y Cauca. Desde el Comité Internacional de la Cruz Roja, nuestra expectativa con el acompañamiento del grupo de pares fue principalmente poder impulsar los procesos de base comunitaria que se venían desarrollando desde los familiares de personas desaparecidas en el Valle del Cauca. También buscábamos generar un espacio para que los familiares pudieran elaborar las emociones morales como la rabia, la tristeza, la culpa y la incertidumbre en compañía de otras personas que han experimentado esa misma vivencia. Y por supuesto, fortalecer capacidades y brindar herramientas del acompañamiento psicosocial a los miembros de las organizaciones de familiares de personas desaparecidas, también en el territorio. Y por supuesto, esas expectativas se han cumplido. Hemos visto un grupo de pares muy fortalecido gracias al apoyo de la Corporación para el Desarrollo Regional y por supuesto a las acompañantes que día a día se esfuerzan para capacitarse, para fortalecer todas sus herramientas. Bueno, esperamos que el futuro del grupo de pares sea mantenerse. Desde el Comité Internacional de la Cruz Roja ya estamos en una tercera fase donde ya dejamos capacidades instaladas, herramientas fortalecidas y pues nos hacemos a un lado para que también la organización tenga su independencia. Buscamos que estas acompañantes que están ahí sigan realizando su labor. Hay un proceso de formación desde el 2020, creemos que tienen todas las capacidades para acompañar a otros familiares de personas desaparecidas, familiares que llegan nuevos al grupo, se sienten bien respaldados, bien acogidos, entonces esperamos que esto siga dándose. También buscaríamos y nos gustaría poder incentivar el apoyo desde los gobiernos, gobierno municipal o gobierno departamental, para que sigan este proceso, pero esperamos que siga siendo una herramienta comunitaria en respuesta a las necesidades emocionales de los familiares de personas desaparecidas. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. Bueno, tenemos nuestra próxima invitada que es Yasmín. Ella hace parte del grupo de pares a que el grupo de pares acompaña, perdón la redundancia. Adelante, Yasmín. Te puedes presentar. Hola, buenos días. Pues ya Patricia me presentó, mi nombre es Yasmín Salazar, hago parte de la Corporación para el Desarrollo Regional y en acompañamiento también con el grupo de pares. ¿Qué significa para ti el grupo de pares? Pues el grupo de pares, en el momento de que llego yo a buscar alguna salida, una respuesta a de pronto muchos interrogantes que tenía en el momento en que pasó lo de la desaparición de mi sobrino, fue como un bálsamo, ¿no? Algo que me ayudó de pronto a entender la magnitud de lo que estaba pasando, la magnitud de lo que venía de mucho tiempo atrás y que de pronto apenas me estaba tocando, y que pues ver personas que estuvieron o han tenido tantos años en este proceso me hizo entender muchas cosas, me hizo ver otra realidad, me hizo poner un poco más los pies sobre la tierra y empezar a darme como una especie de aprendizaje, ¿sí? Un aprendizaje, un ejemplo, una ayuda, vuelvo y le repito, un bálsamo para todo este camino que lastimosamente emprendía. ¿Cuánto llevas vos con pares, Yasmín? Con pares yo llevo, creo que por ahí unos 10 meses, más o menos. ¿Agarro? Si no vas a poner, me decís y yo agarro. Me haces así y yo ya sé que tengo que agarrar yo. ¿Listo? Bueno, a Yasmín la invitamos también
porque tuvimos como una reunión, ¿no? Como de conspirar este programa, de hablar de qué queríamos como poner hoy en la mesa, y Patricia dijo que también pues le parecía chévere como poder hablar de lo que fue el proceso de realización de un documental. Yasmín está ahorita dando sus pinitos como realizadora documental, como documentalista, y pues queríamos hablar de esa experiencia que me pareció muy bonita, una frase que puso Yasmín el día que tuvimos de la reunión preparatoria de esta mesa, y es otras formas de buscar, ¿no? Entonces justo con esa frase como darle la intro para saber de dónde nace la iniciativa de hacer el documental y cómo es que decidís agarrar ese viaje del documental. A ver, este documental yo lo hice a través de lo que hablaba ahorita, ¿no? Del momento en que surge el tema de la desaparición, en el momento en que mi sobrino desaparece y lo que decía, no saber que la angustia que se siente en el mismo momento en que uno se da cuenta que esa persona que vos querés no aparece y pasan los días y no llega, ¿qué pasa desde ese momento, ¿no? ¿Cuál es la vivencia desde el mismo momento en que te llaman y te dicen no apareció, o van pasando los días y no tenés noticias? Entonces, ¿cuál es ese sentimiento que muchas personas no lo entienden en el instante, ¿no? Hay gente que, la misma familia al principio, todos nos desesperamos, buscamos, pero ya pasan los días y como que lo van normalizando y se van dando como ¿cómo se llamaría esto? Como tratar de que ya no apareció y ya no va a aparecer y ya, dejémoslo así, como en el olvido, ¿no? Entonces, y cuando hay alguien que toma como esa vocería, cuando hay alguien que dice, tengo que seguir porque no se puede quedar así, no puede quedarse mi hijo, mi sobrino, mi hermano, mi papá desaparecido y ya, o sea, no puede ser. Y empieza uno a hablarle a las personas y a veces la gente no entiende eso. Cuando vos llegas y te arrimas a alguien y le decís, es que tengo mi familiar desaparecido, pero la gente es como indiferente, como que no sabe lo que es eso, no sabe lo que es esa angustia, no sabe lo que es no dormir, no saber qué hacer cada día que amanece, qué ruta voy a coger, qué voy a hacer. Entonces, este documental se creó desde ahí, ¿no? Desde querer hacer de que la gente entienda cuál es el verdadero dolor que tenemos cada persona de diferentes maneras, pero al final el mismo, ¿no? Tenemos algo en común que es ese buscar, esa angustia, esa ganas de saber la verdad, de encontrarlos. Entonces quería era como hacerle ver a las personas qué es eso, qué se siente, qué está pasando con cada una de las personas que estamos buscando, qué pasa a diario, qué se siente desde el minuto 1 hasta los años que llevan muchas buscando, ¿no? Desde ahí se crea esta necesidad, para mí más que mostrarlo, es como una necesidad de enseñarle a la gente qué es lo que se vive realmente. Yasmín, hay una palabra que me gusta que siempre vos decís, no solo la madre es la que busca. ¿Por qué lo dices? A ver, por experiencia, ¿no? Experiencia propia. He sentido yo mucho no sé cómo se puede decir, no, es como un pensamiento de pronto egoísta. A veces es egoísta, lo siento así porque es que la mamá es la única que siente el dolor. Yo también soy mamá, ¿sí? Yo también soy mamá, yo sé lo que se siente ver a un niño, a su hijo enfermo, salir corriendo, verlo con fiebre, llevarlo a la escuela, yo sé lo que se siente, pero no porque
muchas veces tampoco no salga de nuestro ser, de nuestro vientre, quiere decir que no lo sintamos, ¿no? Nosotros de alguna manera, y lo he dicho últimamente, queremos nuestro amor es de pronto, no nos podemos comparar con el dolor de la mamá, hablando pues en el término de la persona desaparecida, de pronto no nos podemos comparar, pero sí cada uno lleva su dolor a su manera, ¿no? Y encontrar todas esas brechas, todas esas puertas que se cierran, porque la única que tiene derecho es la mamá. Es algo que no debería de pasar, ¿no? O sea, yo creo que muchas de nosotras como tías en algún momento hemos tenido ese espacio con ellos, ¿no? Siempre somos las tías las que quedamos cuando los papás tienen que ir a trabajar, siempre somos las tías las que los llevamos al colegio, los traemos, que nos los dejan cuidando y de alguna manera siempre vamos a estar ahí cuando la mamá no puede estar por algún motivo, ¿no? No estoy diciendo que los abandonen o no, pero sí de pronto que están trabajando, que no les queda el tiempo, que son mamás solteras, cualquier cantidad de cosas que pueden pasar y pues yo creo que ahí estamos las tías, que no se pueden meritar tampoco que cuando vaya a pasar algo como lo que desafortunadamente sucede con la desaparición, nosotros nos tengamos que hacer a un lado, ¿no? Eso es lo que yo siempre me he encontrado y pues hablando nuevamente del grupo de pares y de CDR, encontré yo eso también, ¿no? Eso es una parte de una ayuda muy valiosa para mí y algo que me ha ayudado demasiado a entender y a empoderarme en este camino y a saber de que yo también tengo ese derecho a buscar. Ay, hay algo ahí, qué pena, vamos a meter la cuchara, de lo que está poniendo ahorita en esa reflexión que hacen, ¿no? Porque también en el grupo acá de familiares de CDR hay varias tías, ¿no? Que también es como esa concepción de que nos quieren individualizar muchas veces, ¿no? Y somos pues seres de colectividad, ¿no? Hemos sostenido muchas veces los territorios, es así, ¿no? Como haciendo esa juntanza justo para incluso criar, para acompañar, y que también creo que me hace pensar en eso que decimos todo el tiempo, una sociedad que es indiferente frente a lo que pasa, y que justo haya esa activación de la familia en acompañar la búsqueda, o incluso en asumir la búsqueda, porque incluso también hay madres pues que el peso de buscar es demasiado, y como que también es una manera de cuidarse, el decir, no, pues yo me hago acá bolita y no soy capaz de activar nada, y que estemos como sociedad y como en ese primer núcleo de la sociedad que es la familia, activándose para lo que es la búsqueda o para el acompañamiento, me parece que es vital para entender y dimensionar la importancia y la necesidad incluso de que nos involucremos todos y todas, ¿no? Porque también dejarlo en no es un asunto de la mamá, por ejemplo, en ese caso, también no solo sería como reconocer que claro, el dolor es diferente de la mamá, pero también sería una excusa, ¿no? También para dejar sola a la mamá o a la familia más cercana y no asumirlo como sociedad y como esa red de tejidos que somos, que sostenemos también tanto en las familias como en los territorios. Patricia. Mira que ayer me vi una entrevista de alguien que comentó, decía madres buscadoras, dijo madres buscadoras. Me parece que esa palabra no debiera de ser, o sea, me parece que debiera de ser mujeres buscadoras, porque incluyen madre, hijas, abuelas, tías, primos, o sea, todos buscamos, pero cuando dicen madres buscadoras, siento que dejan por un lado los demás. Y le pone un peso, ¿no? Exclusivamente también a las madres también. Sí, eso es fuerte. Esa línea como que no la pueden pasar, no la puedes pasar, entonces, porque si vos la pasás, entonces no es tu derecho, ¿sí me entiende? Y yo siempre lo digo, es que nosotros no estamos buscando animalitos, estamos buscando seres humanos que sienten, que son de carne, que le corre la sangre también, y esa persona sabrá en qué momento ocupó ese espacio en vos,
¿sí me entiendes? O sea, es que en tu corazón él puede haber abierto ese pedacito o puede haberlo abierto todo y es un amigo y yo lo quiero buscar, puedo buscarlo, pero eso hace también de que las madres también se sientan muchas veces solas y las dejen solas, porque, no, es que es como es tu rol de mamá, entonces tenés que buscar vos, es solamente vos, no mamá, vaya y búsquelo allá, vaya, ves que te quiero acompañar, no, porque es que nomás es la mamá, entonces te van haciendo también a un lado donde prácticamente, como dice Erika, esto es de colectividad y es de familia. Por eso cuando nosotros llegamos a grupos como este, nosotros nos sentimos como de familia, nos sentimos como una familia, porque todas tenemos ese mismo sentir. Entonces, si lo hacemos con personas que apenas vamos a conocer o que estamos conociendo, ¿qué será con la misma familia, con la persona que uno se crió o con la persona que uno ha estado allí? Entonces, sí, la brecha se hace desde el momento en que colocas siempre la misma palabra, las madres buscadoras. No, todas, yo creo que todas de diferente manera podemos buscar y todas tenemos ese derecho. Que hay una parte, no, también hay de, ¿ibas a poner algo, Patricia? María C. también, cuando quiera poner, María C. Usted entrele. Pues es que escuché a Patricia y escucho también a Yasmín, ¿no? El derecho de buscarlo tenemos todos, el derecho de buscarlo tenemos todos independientemente de quién sea nuestro familiar, si es el hijo, el sobrino, el hermano, el derecho lo tenemos todos, hasta un amigo puede buscar, Pues yo, ¿qué más daría, por ejemplo? Que las tías de mi hijo, todas, que son varias, me hubieran ayudado en la búsqueda, ¿sí? Pero no todas, por razones que ellas conocen o por indiferencia, pues buscan, ¿sí? De pronto hay unas tías más cercanas porque los ayudaron a criar, porque eran más compenetrados con ellas, o porque asumieron el rol de mamás, porque la mamá biológica por muchos motivos no crió ese hijo, ¿no? Entonces el derecho lo tenemos todos. Ya que te digan, usted no puede buscar, que te señalen, usted no puede buscar porque usted no es la tía, pues ya es como uno lo asuma, como esa persona lo asuma, porque eso no lo prohíbe nadie, de que lo busque. Usted no le está haciendo daño a nadie, al contrario, está aportando, está ayudando, ¿cierto? Y en cuanto a lo que dice Patricia, pues no sé qué clase de entrevista viste, porque digamos que hay entrevistadores que solamente entrevistan mujeres, general, solo madres buscadoras, ¿sí? Entonces no sé, no sabría ahí decir, quiero ser como la abogada en el medio de las dos, ¿sí? Pero es mi posición. Uno, que yo quisiera, yo cuánto diera que todas las tías y tíos de mi hijo lo buscaran, porque habrían muchas manos buscando, habrían muchas herramientas. En el caso mío, la que he buscado he sido yo. Y mi esposo ahora que puede, me acompaña, mi hermana hoy en día me acompaña a los eventos y digamos que ya he oído de sus palabras muchas cosas que tal vez en su momento yo veía como que no queremos saber nada de eso, ¿sí? Porque lo mismo, uno a veces piensa una cosa y es otra. Uno a veces piensa que es por aquí y resulta que no es por acá. Muchos en la familia, por ejemplo, me han expresado, me dicen, nosotros queríamos respetar ese dolor y no queríamos como preguntar por no herirte, ¿sí? Y eso yo no lo consideraba así, yo lo consideraba era que me habían dejado sola, que por eso no preguntaba a nadie. Y un día hice una conmemoración y dije, a todos los voy a invitar y el que no venga le voy a mandar su vaso, así sea en el exterior. Y lo hice. De ahí surgieron las respuestas. Empecé a ver las cosas diferentes, como ya no con tanto rencor, sino ya analizando como cada parte. Entonces hoy en día, por ejemplo, mi hermana me da sus razones y las entiendo y yo la invito y siempre de que ella pueda, ella está dispuesta a ir.
Pues yo quiero decirle algo a María Cecilia. El tema no es de que yo esté hablando de que no tenga derecho a buscarlo, es la sociedad, ¿no? Porque pues si nos vamos al papel, obviamente todo el mundo tiene derecho a buscar y cada uno va a defender su posición, ¿sí? Yo no hago menos ni más estando acá o colocándome, como decir, en la mitad de mamás y tías y no sé qué, no, ¿sí? Es la misma sociedad, es la misma familia, es la misma gente que uno conoce cuando te dicen, es que nosotros somos las que sentimos, somos las mamás, las que, no, por favor, o sea, es las brechas que coloca la misma sociedad, no es el Estado o el papel, no, ellos pueden decirle, sí, vos tenés derecho, como en muchas cosas tenemos derecho, en muchas cosas hay leyes. ¿Las cumplimos? No, no las cumplimos. Simplemente nosotros las interpretamos a como cada una nos sirve. ¿Sí me entiende? Entonces, no es tanto defender o decir yo, no, es que nosotros las tías somos las únicas que tenemos derecho, o también podemos y nos vamos a poner enfrente, porque no es eso, es simplemente hacerle ver a la gente que, por favor, cuando vos puedes preguntar, cuando vos podés llegar a algún colectivo, cuando vos arrimás a alguna parte, podés abrirle las puertas a las personas independientemente de quién sean, ¿sí? Cada uno va a tener su espacio sin ir a querer opacar al del otro, porque muchas veces siento yo que hay gente que lo toma así, ¿no? Como es que esta quiere venir a opacar acá y no, pero es que sí, es que ella no, ella es la tía, o sea, es la tía. No, o sea, no desmeriten el espacio también que nosotras tenemos, no desmeriten de que exactamente tenemos también ese derecho, ¿sí? Y por lo menos en mi caso, mi hermano es una persona que por lo menos en este momento está en hospital, y está hospitalizado con todas las enfermedades habidas y por haber. Entonces, estoy allá y le digo, pero es que yo estoy buscando y tranquilo, tenés que estar ahí pendiente de tu salud y de todo, porque yo voy a seguir en esto y voy a seguir buscando, porque es algo que nos compete a nosotros, a todos, y todos nos tenemos que juntar, y es mucho lo que he aprendido con ellos allá, y es mucho lo que sé que puedo aportar también. Entonces, es eso, ¿no? Es como nosotros, como seres humanos, como independientemente si somos buscadoras o no, o buscadores, lo que sea que sean las personas, es empatizarnos con el dolor o con las situaciones, empatizarnos en no juzgar, en no señalar, ¿no? La entrevista que dice Patricia, sí, yo la vi con el padre de Palmira, el sacerdote, él lo dijo la vez pasada también que estuvimos en una actividad en Palmira. Él también dijo, las madres buscadoras, y estamos aquí con las madres buscadoras, entonces es ya colocar esa línea, ¿sí? Es esa línea, entonces córrase para atrás las que no son las mamás, ¿sí? Como uno lo tome. Obviamente yo he venido en un proceso muy fuerte donde todo el mundo me ha dicho, pero es que si vos es que él no es tu hijo, ¿por qué lo estás buscando? Llegar al momento en que me dicen, pues anda al río y te vas y te tiras allá y lo buscas. O sea, ¿sí ves? Entonces vengo de ese señalamiento, como de ese no estés aquí, este no es tu espacio. Entonces yo digo, yo sí lo tomo personal, yo sí lo tomo como que, bueno, ¿y por qué yo no puedo estar aquí? ¿Sí me entendés? ¿Por qué yo no me puedo coger y poner un cartel como el día que me dijeron, no, es que si la mamá dice que quiten el cartel, tienen que quitarlo? ¿Por qué? Si es que ese trabajo también lo estoy haciendo yo, y también tengo ese derecho de que ese cartel esté allí, porque yo también tengo derecho en que lo pongan para seguirlo buscando, porque es que él no es un trofeo, no es quién gana, es quién vamos a encontrarlos, a cualquiera. ¿Sí ves? Y tenemos ese derecho de dejar ese cartel ahí, independientemente si la mamá dice sí o no, pero es que yo también me gané el derecho de decidir si ese cartel va o no. ¿Sí me entendés? De eso nace este documental que yo hice, de esto, de que la gente entienda, ¿sí? Y no es
nomás los hombres, no son los hijos, no, son los sobrinos, son las hijas, son las muchachas que se perdieron, que son niñas que de pronto no son familiares de nosotras, pero que también, entonces nos estamos empaticémonos, démosle la mano a esa persona, y mire, no sabemos por qué camino vienen ellas, no sabemos por qué cosas han recorrido solamente por encontrar su familiar, independientemente de quién sea. ¿Sí me entiende? Entonces es eso, es como esa brecha, y yo sí lo tomo así, yo sí lo tomo, como dice María C, dependiendo cómo uno lo tome, y yo sí lo tomo de como una brecha, como una pared allí de que, no, hacete para un lado porque es que las madres buscadoras. Pero ahí es hacer un trabajo también, porque en el caso de, no sabía quién era el de la entrevista, pero si el padre Arturo, que es el de la pastoral social que viene apoyando el proceso de Palmira, se refiere a las madres buscadoras solamente, entonces habría que hablar con él, porque somos cercanos a él, ¿cierto? Está la posibilidad, ¿no? Sí, está la posibilidad, entonces tratar de ir corrigiendo eso y que no se quede siempre así. Sí, justo iba a poner una voz así como parecida, y es como, aunque estamos a pensar también, ¿no?, que lo hemos hablado en otros programas, ¿no?, la falta de pedagogía que hay para entender todo lo que ocurre, como es algo tan silenciado, tan invisibilizado, e incluso que muchas veces representa un riesgo para las personas buscadoras, como poner el tema sobre la mesa, pues no sabemos nada, todo el tiempo surgen cosas así como, ay, marichis, esto se nombra así, o necesitamos entender la dimensión de esto. Creo que aquí se abre una dimensión importante sobre esto también, ¿no?, porque ahorita pues está como muy posicionado el tema de entender pues que sí, a la final este peso lo están llevando sobre todo las mujeres, y no es para decir esto es de las mujeres, justo es el llamado es que no deberíamos ser solo las mujeres, visibilicemos que la carga está acá, pero para que agarremos todo como sociedad, no porque es que nos encante ser a quienes nos está tocando la triple jornada de trabajo, incluso cuádruple ahorita con las familiares, de tener que atender un montón de cosas en la vida, y quién cuida, ¿no?, a las que buscan, ¿no?, todo esto que está invisibilizado y todos esos estigmas que hay también y brechas, por ejemplo, como esta cosa de en algo estaba y por eso, ¿no?, como que hay muchas fibras ahí de lo que somos como sociedad, a las cuales es muy importante meterles pedagogía, aprovechar esas cercanías, como lo dice María C ahorita, por ejemplo, con lo del padre, es importante para nosotras, ¿no?, como reconocer que no somos solamente madres, que sí seguramente hay un porcentaje muchísimo mayor de madres, y también no es para decir es que somos nosotras, sino es ese llamado como pues agarremos todos y todas, no desde las posibilidades también, ¿no?, y desde las querencias, pero como que no se asuma que esto es el papel y el rol que le toca a alguien y ya. Sí, creo que, dale Patricia. Hablando un poquito y retomando como lo del grupo de pares, creo que esto es el grupo de pares, ¿no? Me imagino que esto es todo lo que hemos hecho o lo que han hecho. Por eso se creó el grupo de pares, creo yo. El acompañamiento, el escuchar a Yasmín, la reacción, lo que ella quiere, María C. Y para mí yo creo que ese acompañamiento es lo que significa el grupo de pares, la unión, el escucha, el aquí estoy, vamos para adelante, vamos a ver qué hacemos y nos convertimos en un colectivo. Creo que pues identificar cada familiar. Súper. Identificarlos, porque como les digo, todos no asumen el proceso igual. Total. Claro, entonces es que somos mucha diversidad. Desde el grupo de pares también se identifica quién está más afectado que otros, quién tiene más resiliencia que otros, cómo actúan de acuerdo a lo que están viviendo. Es como identificar a cada familiar desde el grupo de pares. Bueno, ahí se nos abre también otra línea muy importante para abordar dentro de las conversas, lo que tiene que ver con la búsqueda. Quería cerrar el programa de hoy haciendo una pregunta pues que la pusimos también cuando estuvimos en la reunión de preparación del guión de hoy, y es como también para que nos tire en línea ahí desde la experiencia de cada una, ¿qué significa ser buscadora? ¿Qué se necesita para ser buscadora? ¿Cuáles son las características de una buscadora? Entonces, que nos puedan contar cada una. Tiene que sufrir pasar por el viacrucis.
sufrir el dolor, la desaparición, para poder convertirte en buscadora. Desde ahí, parte que empecemos ese camino y empecemos tocando puertas aquí y allá, buscando rutas para poder encontrar ese familiar que no sabemos qué pasó con él, ¿no? Y aprender. Vamos aprendiendo del camino que vamos recorriendo, vamos aprendiendo. Porque si vas a la institucionalidad, te vas dando cuenta cómo te atienden, qué te dicen, si actúan o no actúan en tu caso. Vamos aprendiendo, no solamente para nosotras, sino también para otras que van llegando con esto y que nos encontramos en el camino o en los colectivos. Acompañar, ¿no? Acompañar, ¿no? ¿Qué características tenemos las buscadoras? Pues que somos persistentes, perseverantes, súper perseverantes, resistentes, para poder seguir en la lucha, seguir buscando, seguir empatizando, pues berraquera, mucha berraquera. Y muchas de las madres buscadoras, familiares buscadoras, mujeres buscadoras, son cabeza de hogar, ¿no? Imagínese. Y eso es un punto que muchos dejan su familia, sus hijos, o sea, la economía pesa mucho cuando son madres cabeza de hogar, porque si vos te dedicas a buscar hoy, te aseguro que no tenés mañana para el desayuno. Bueno, ahí podríamos incidir en la ley que se creó hace un año, la ley 2364, las mujeres buscadoras, ¿no? Pues dice mujeres porque por lo general son las mujeres las que buscan. Total. No porque no busquen los hombres también buscan, pero… Sí, la carga ha caído en las mujeres. La carga ha caído en las mujeres. La ley de las mujeres buscadoras está en un papel, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como familiares de personas desaparecidas? Pues tenemos que hacer algo, tenemos que incidir, porque si no eso se va a quedar en el papel y no va a pasar nada. Mira que yo creo también que qué se puede hacer o qué marca la mujer buscadora. Yo creo que también sería una forma de decirlo, no sé si suene fuerte o de pronto fuera de contexto, pero yo creo que es también compromiso, ¿no? Es ese compromiso que debemos asumir nosotras también como personas que estamos buscando, de que sí, obviamente lo económico pesa demasiado, porque pues no podemos dejar todo tirado y emprender una búsqueda donde nadie nos va a garantizar a nosotros la remesa del mes, pero también muchas veces depende también de nosotras, ¿no? De incidir, de estar allí, de persistir y de no desistir, de estar allí encima para poder exigirle al Estado, al gobierno, a las entidades que nos ayuden, que estamos ahí también, pero cuando ven una o dos personas, pues obviamente ellos se hacen los locos y como si no pasara nada. Cuando ya nos juntamos, cuando ya vamos siendo un colectivo, cuando vamos haciendo estos grupos donde todas nos juntamos, así sea 1 o 2 días, donde podemos gritarle al gobierno, a las personas que estén a cargo de todo esto, de hacer valer nuestros derechos, podemos exigirles que se presenten, que hagan valer esas reglas, esas leyes que están ahí, no solamente en el papel. Entonces yo creo que sería también importante eso, ¿no? De que adquirimos ese compromiso y podemos sacar algo. No dicen por ahí las personas que tienen un poco más de edad que nosotras, que una sola golondrina no hace verano, ¿no? Entonces yo creo que sería también entender eso, ¿no? De que una buscadora no es llegar y llega un día y exijo y no, es que demen porque yo soy la buscadora, no, o sea, también tenés que poner de parte tuya, ¿no? O sea, es como sentar mi precedente y aquí estoy y aquí vamos a estar y somos muchas y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a exigirle a estas personas a que esto se cumpla?
María Seno sobre la ley de las mujeres buscadoras. Si lo dejamos ahí, ahí se queda. Sí, pero es una herramienta, ¿no? Sí. Pasa que hay que difundir, porque vuelvo y digo, todas las familiares de personas desaparecidas no somos iguales, todas no estamos leyendo, todas no nos estamos enterando, pero hay que pasar el voz a voz y que esa ley se conozca y que esa ley se lea en los colectivos, en el caso de CDR, que se haga una pedagogía de esa ley, ¿cierto? Y bueno, y pensarnos qué vamos a hacer. Leer la ley y tiene muchas cosas buenas, yo no la he leído toda, pero tiene muchas cosas buenas y entre esos está lo económico, ¿sí? Pero entonces hay que leerla y empaparnos de esa ley y mirar qué vamos a hacer como colectivo. Me topa. En ese estaría el papel también de CICR, ¿no? En ese tema del grupo de pares también, como esa pedagogía, las personas que estamos allí también como ayudarnos también a entender esa ley y a ver de qué manera también se puede hacer que se puede hacer una incidencia con las personas que las hacen y que las escriben, que no es solamente dejarlas allí, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, que el CICR es una entidad humanitaria, imparcial, y que ellos no se meten en cosas del gobierno, ¿no? Ellos, digamos, son intermediarios, ellos pueden hablar con respecto a las leyes, pero no... Sí, claro, no es que las hagan cumplir. Pedagógico sería así. No. O sea, ya es en la juntanza de las buscadoras, de las colectividades. Pues a mí me parece, sí. Pues de nosotros depende, ¿no? Que esa ley, no sé qué, tiene un papel. Que era justo también lo que decía la otra vez Yasmín, ¿no? Como de, pues es que nadie va a llegar ni a salvarnos, ni a hacernos la tarea. Tenemos que ver es cómo nos jalamos y cómo jalarnos como sociedad para que no sean solamente que es las familiares, o que si la mamá, o que si la tía, sino todas asumiendo también pues esa lucha, porque también esas son como las garantías de no repetición, ¿no? Exacto. El hecho de que se consoliden procesos como pares, que se visibilice, que la ley tenga fuerza, pues también puede ser un camino hacia la no repetición. Bueno, pues agradecerles mucho de nuevo el tiempito. Meto, si les da por conspirar un programa sobre lo de la ley, puede ser que la planifiquemos, sí, nos hacemos un guión bien organizadito, sacamos un podcast cortito para que las familiares lo puedan escuchar. Exacto. Ahí está a disposición. Y bueno, gracias nuevamente. No sé si Patricia quiere despedir o alguna quiere poner alguna palabrita antes de que cerremos programa. Bueno, yo les agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación, ¿no? Y gracias también a Erika por haberme invitado y permitirme estar aquí en esta mesa de radio. Y bueno, poquito a poquito voy aprendiendo cositas, pero ahí vamos. El empuje y la berraquera está ahí. Yo quiero aprovechar para darle como un reconocimiento a Patricia por su compromiso, por sus aprendizajes, por su empoderamiento y porque cada día ella está dando mucho más de ella para esos familiares que acompañan. Y ella sabe que la quiero mucho. Que siempre no es el espacio, pero siempre se lo he dicho a ella. Sí es. Que se lo reconozco porque pues conozco a Patricia desde el 2021 cuando el grupo de Entre Pares, y desde ahí sé quién es ella y cómo ha ido progresando. Y mire, ya la tenemos de locutora y dirigiendo programa y todo. Por favor. Conectando y todo. ¿Ya venía a agregar algo? Sí, yo iba a agregar que hablamos del documental muy esporádicamente, ¿sí? Quiero hacerle la invitación de que hay un sí, y hay algo, ¿no? O sea, se creó algo. La idea del documental, y perdón que de pronto despidiéndolo lo vuelva como a retomar, ¿no? Porque pues la idea mía también es no dejar esto solamente en un archivo y ya, ¿no? Es visibilizarlo también porque es importante. Para mí es súper importante que la gente y la sociedad se dé cuenta que siente una persona buscadora, ¿no?
no lo hice pensando solo en mí, sino que creo que es algo inclusivo. Entonces es algo que quiero que la gente lo vea, que están invitadas a que lo vean, lo sientan, lo difundan. Es hecho desde mi experiencia hacia el ejemplo de todas las personas que he encontrado en este camino y que me han aportado demasiado, y que también es como una especie de sanar algo, ¿no? De sacar de pronto ese sentimiento que he tenido yo dentro de mí y que he sentido de mis otras compañeras, y que de pronto a veces nos volvemos muy repetitivas, pero ya viéndolo desde lo visual es algo más, creo que es algo más bonito, no sé, pero sí quiero hacerle la invitación de que próximamente estén pendientes para el día que se vaya a presentar, y pues que estén invitadas todas, porque no es Yasmín y las que participamos en él, sino que somos todos. Sí, yo justo iba a cerrar diciendo que se nos había quedado corta la conversa, lo que pasa es que ya llevamos más de una hora hablando. Entonces sí, como que la propuesta ahí como de poder hacer programita específico del documental, y pues contarles que todavía no está en la virtualidad, en los YouTube y ni nada de eso, estamos todavía como en la fase del estreno. Va a haber unas fechas en la Casa de las Memorias donde se va a estar compartiendo en las redes sociales de la Corporación para el Desarrollo Regional, pues del CR. Van a estar viendo como la publicidad para que estén pendientes de cuando salga, y también pues lo estaremos compartiendo, si Yasmín así lo quiere, también desde las redes sociales del CR, para que lo conozcan, para que lo ayuden a difundir, y espero pues que podamos tener esa conversa para profundizar más en cómo fue la experiencia de realización, porque sí quería echar chisme sobre eso, pero ya no nos dio y también de las que fueron, ¿no?, participantes del documental, cómo lo sintieron, porque lo que le decía a Yasmín era que es una apuesta como que me parece como bien importante, ¿no?, ese camino de las familiares comenzar a agarrar más autonomía, contarse ellas mismas también, y poder comenzar a hacer estos ejercicios también, que como lo dice Yasmín, es otra forma de buscar. De nuevo, muchas gracias por sacar el tiempito, por participar, y como siempre, pues por su lucha y por la búsqueda para que no se normalice esto tan terrible que pasa en nuestro país en particular, y que nos puede afectar a cualquiera en cualquier momento, y todos sus caminos y sus luchas abonan un montón para que a muchas de las que no lo hemos vivido pues no nos vaya a tocar. Entonces, mucho agradecimiento, y bueno, esto es Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. Los dejamos con una cancioncita que nos recomendó, creo que fue Yasmín o Patricia. No fue magia, fue decisión. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente.